Muy buenas tardes, amigos y amigas. Un domingo más en 4Days. Hoy terminamos con nuestra serie Defiendan siempre su posición. De mi casa a tu casa. El tema de hoy lleva por nombre: cuando estés en los lugares del maligno, no lo enfrentes. Para los que no escucharon el nombre del tema y se están conectando, es: cuando estés en los lugares del maligno, no lo enfrentes. ¡Comenzamos! Damos gracias al Creador, respiramos y al exhalar le damos gracias a nuestro Dios por un nuevo amanecer, por un domingo más y por todas aquellas personas que Dios les ha dado la oportunidad de conseguir un buen trabajo, por todas aquellas familias que están luchando para estar bien. Bueno, iniciamos. Quiero que se imaginen un campo de batalla. De este lado está el ejército de Dios y de este otro lado está el ejército del maligno. Pero vamos a ver de qué se compone cada uno de ellos. Empezamos. La Biblia dice que el ejército de Dios está compuesto por el Señor de los ejércitos, que es Yahweh Sabaoth, nombre en el hebreo. Y vamos a esta pequeña historia. Cuando Goliat intimidó a David, cuando Goliat amenazó a David, David le contestó de la siguiente manera: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. Mis armas son celestiales, del Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Porque las armas de Goliat eran carnales, eran armas hechas por el hombre, pero las armas de David eran armas celestiales, espirituales. Continuamos. En una ocasión a Josué le ocurrió algo parecido. Se le presentó un espíritu superior, un espíritu celestial, y cuando Josué le pregunta: ¿quién eres?, le dijo: soy el comandante del ejército del Señor. Josué 5:14 de la NTV. El capitán del ejército de Dios es el mismo Yahweh Sabaoth, para que nosotros vayamos entendiendo de qué está formado el ejército de Dios. En la NTV, en Éxodo 14:14, dice lo siguiente: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Pero también existen los ángeles, y para eso vamos a leer el Salmo 91, 11 y 12, que dice lo siguiente: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con tus manos para que ninguna piedra te lastime en el pie. El ejército de Dios, el capitán es Dios, pero también están los ángeles, a los cuales Dios les da la orden para ir a proteger a los seres humanos. Salmo 34:7 dice así: pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Aquí se refería a lo que era la potestad, la manifestación de Jesús en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, la manifestación de nuestro Señor Jesús. A eso se refería cuando dice el guardián, el ángel del Señor, a eso se refería. Pero además, en este ejército está la iglesia, que quiere decir que somos todos nosotros, el cual hemos creído en lo que Jesús hizo en la cruz.
Y Dios nuestro Creador nos habla de la siguiente manera en Lucas 10:19. Les he dado autoridad, dice su palabra. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlas. Nada les hará daño. Ahí está la respuesta de que Dios nuestro Padre nos está dando ese poder de no tener miedo a las tinieblas, de no tener miedo a ninguna oscuridad, porque nosotros vamos a acabar con las serpientes y los escorpiones. La autoridad que Dios nos dio a la iglesia. Por eso no debemos tenerle miedo a las cosas del mundo ni a la oscuridad. Santiago 4:7. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Y qué nos dijo el tema anterior? Que tenemos que ponernos la armadura de Dios, que es la armadura que nos va a proteger de las acechanzas del maligno para estar en pie. Yelmo de la salvación para que tu mente esté tranquila. La coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu Santo. Es lo que debemos de ponernos para la batalla, para poder estar de pie y resistir al diablo. Continuamos imaginándonos el ejército de Dios y el ejército del maligno. Recuerden que está Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos, y están también sus ángeles. Ese es el ejército de Dios con sus ángeles. Efesios 6:12 dice lo siguiente: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas al pelear la batalla quieren hacerlo con sus mismas fuerzas, pensando que es carnal. La batalla no es carnal, la batalla es contra seres celestiales, seres de las potestades, seres gobernadores de las tinieblas, enemigos. Ahora, el equipo del maligno se compone de lo siguiente. En primer lugar está el diablo, que es el que le da las órdenes, gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, que la Reina Valera le llama principados y potestades. Son espíritus territoriales que gobiernan sobre naciones, zonas geográficas. Ahora, ese territorio donde ellos gobiernan, tú sientes la mala vibra, no te sientes bien en algunos lugares y sientes como que hay ataque del maligno. Ves a las personas peleando, te sientes incómodo porque son demonios que tienen la orden de un territorio y ellos gobiernan sobre ese territorio. Por eso muchas veces sucede eso que sientes cuando vas a un lugar, que sientes la mala vibra que le llaman. Entonces los demonios están haciendo su trabajo porque tienen a su cargo territorios en los que ellos están haciendo daño a los seres humanos. Ahora vamos a ver el orden del ejército de Satanás. Dice que en primer lugar está el diablo. En segundo lugar, los gobernadores malignos, las autoridades del mundo invisible, que son los espíritus territoriales que mandan en otros países haciendo de las suyas en el mundo. Y tenemos a los demonios, que son los siguientes. Belcebú, por ejemplo, es el príncipe de los demonios. Su función de él es la siguiente: tiene que llevar a la gente a lo que es la glotonería, la idolatría y la envidia. Ese es uno de esos demonios. La glotonería, la idolatría y la envidia. Astarot o Astarte tiene que ver con el culto al yo, a la vanidad, al que yo puedo, al que yo no necesito que nadie me ayude, a la pereza, al dormir demasiado, al que yo puedo hacerlo todo. Es vanidoso. A eso se dedica, a hacer que la gente sea vanidosa,
sea perezosa, Astarot. Leviatán tiene que ver con la envidia. Cuando el demonio ese trabaja en las empresas, en los hogares, con los vecinos, con muchos otros lugares, otros estados, otros países, metiéndole envidia a gente en las empresas, en su trabajo, para que fracasen. Leviatán. Belial, Asmodeo, tiene que ver con la lujuria, la depravación sexual. Un espíritu obviamente tratará de separar a los matrimonios, de engañar a las señoras, de engañar a los esposos, diciendo en su mente, tu esposo está con otra mujer, tu mujer está con otro hombre. Va a tratar de separar a los matrimonios. Ese es su trabajo de Asmodeo. Dice, Abadón o Apolión tienen que ver con la guerra, que todo el tiempo hay problemas en otros países y gente que está muriendo por causa de la guerra, el hambre. Todo eso viene haciendo el demonio de Apolión. Mamón es uno de los que tiene que ver con la avaricia. Ese mamón, cuando ya atrapa a una persona, por ejemplo de una empresa, la persona que está ganando mucho dinero, empieza a pedir más, a obtener más, quiere más, a fin de cuentas que descuida a su familia porque tiene hasta 3 trabajos o pone otra empresa y empieza él a tener más, a adquirir más dinero porque mamón está ahí. Él quiere tener más recursos, más de lo que ya él tenía, pues va a ambicionar más. Esa es la avaricia de tener más. Pierde a su familia, pierde a sus amigos. Daniel nos da una historia en la cual habla también de una potestad. Dice Daniel, en capítulo 10 de Daniel, dice que estuvo intercediendo 21 días orando a Dios y dice que Dios no le respondía su oración hasta que finalmente le respondió. Pero Dios le dijo lo siguiente, dice, durante 21 días el espíritu del reino de Persia me impidió el paso, pero entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles del reino de Dios, y lo dejé allá peleando con el de Persia, y traje la respuesta a tu petición. Dice que Daniel estaba intercediendo en ayuno y oración por 21 días. Y dice que Dios le dijo que su oración fue escuchada en el primer día que Daniel había orado a Dios. Pero que ese príncipe de Persia no lo dejaba pasar y venir a darle la respuesta a Daniel. Muchos dicen, vamos a hacer el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel no es de 3 días. El ayuno de Daniel no es de una semana. El ayuno de Daniel es de 21 días. Y no vas a saborear algo que te agrade. Simplemente vas a comer normal sin que te agrade algo para que el ayuno tenga validez. Y Dios dijo que desde el primer momento que Daniel le oró, Él escuchó su oración. Pero le demoró 21 días. ¿Por qué? Porque hay guerra espiritual en los lugares celestiales. Por eso nosotros cuando oremos al Padre hay que ser persistentes. Hay que seguir orando un día, hay que seguir orando otro día y así constantemente sin parar para que tu petición, las que le has hecho a Dios, Dios la escuche. Porque recuerda que hay guerra espiritual en los lugares celestiales. En tercer lugar, del ejército que se compone, dice que están las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. ¿Y qué son esas fuerzas tenebrosas del mundo? Personas en la tierra a las que se dedican a la hechicería, al ocultismo, al satanismo, son satanistas, y también los que se oponen a lo que es lo cristiano, el espíritu del anticristo.
Los demonios son espíritus flotantes, recuerden, los demonios son espíritus flotantes que buscan de un cuerpo para entrar en ese cuerpo y hacer sus maldades. Bueno, ahora recuerden que está el ejército de Dios, ya lo mencionamos, y está el ejército del maligno. ¿Y qué es lo que es el ejército del maligno? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere el ejército del maligno? En primer lugar, su objetivo del maligno y sus demonios y sus seguidores es dividir los matrimonios. ¿Por qué? Porque lo más importante para Dios es la familia. Lo que la familia disfrute. El esposo, su esposa, sus hijos, en un ambiente agradable, en una armonía, que cenen juntos, que desayunen y coman juntos, que vayan a pasear juntos. Todo eso no le agrada al maligno. Ahora, también quiere que la iglesia sea dividida. ¿Y qué es lo que hace? Muchas veces los chismes en la iglesia, las malas interpretaciones acerca de un hermano, empiezan a hablar de un hermano, luego hablan del otro hermano, calumnias, chismes. Todo eso es alejar de Dios a los que ya están dentro de la iglesia de nuestro Dios. Segunda de Corintios 10:4 dice: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Y dice lo siguiente, es aquí donde cometemos nosotros errores, porque como no nos hemos dado cuenta que el problema es del ataque del diablo, y nosotros queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas, y no es así. Solucionarlo en la carne, enfrentarnos al enemigo de esa forma, es enfrentarlo en su terreno. ¿Y qué es lo que va a pasar al enfrentarlo en su terreno? Pues que el problema, en lugar de resolverse, el problema se va a hacer aún mayor, porque no lo hemos puesto en las manos de Dios. El problema se tiene que poner en las manos de Dios. ¿Cómo es que tú le dices: a ver, hermano, tuve un problema con mi papá, vaya y hable, hermano, con él? No, quizás le entienda, quizás no le entienda, entonces el problema se va a hacer más grande. La palabra de Dios dice que nosotros tratemos de orar, de interceder, para que su palabra llegue al alma a la que estamos orando nosotros, que es a su papá que tiene el problema con su hijo, que tiene el problema con su esposa. Ponerlo en las manos de Dios, y Dios va a resolver el problema. En Mateo 13:27 nos hablan del trigo y la cizaña. Dice que un agricultor salió y sembró buena semilla, y pues entonces él sembró la semilla del trigo. Pero al estar durmiendo, vino otro, un maligno, y sembró una cizaña. Dice lo siguiente: los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. Es lo que los empleados le dijeron al dueño. ¿De dónde salió? Eso es obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. O sea, Dios dijo que no. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que los dos crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en un manojo y la quemen, y que pongan el trigo en granero. En otras palabras, no traten esos asuntos espirituales en la dimensión natural, porque de ahí van a hacer lo que el enemigo les va a ganar. Va a suceder algo demasiado grande, como el maligno llegó a sembrar la mala semilla, llegó a sembrar la cizaña. Si arrancaban la maleza, si arrancaban la cizaña, se iban a traer consigo la buena semilla. Entonces, Dios
le habla a ellos y le dice que no la arranquen. Esto es cuando nosotros estamos viviendo con personas que tratan de hacer el mal, que tratan de perjudicar a la iglesia con su cizaña, sus chismes, sus mentiras. Son personas cizañosas que no quieren el futuro, que no quieren que avancen ustedes en la palabra de Dios, que no oren, que se alejen del camino de Dios. Y Dios no quiere eso. Por eso arrancó la cizaña, y la cizaña fue echada al fuego, y la buena semilla fue guardada en graneros para el futuro de nuestro pueblo. Pero existen diferentes niveles que hay en el monte de oración de nuestro Padre, de Dios, para que nosotros subamos al monte para orar con nuestro Dios. Vamos a ver esos niveles para alcanzar la gracia de Dios y para saber en qué nivel estamos y cómo luchar contra el ejército del maligno. Y el primer nivel es la salvación. Si usted no es salvo, no puede hacer guerra espiritual. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Es un regalo que Dios nos da por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesús. Escuche bien, la salvación, porque si usted no ha creído en Jesús, en la salvación y en lo que hizo Él, nuestro Señor Jesús en la cruz, usted no puede hacer guerra espiritual. Grábeselo. Segundo nivel, tener la seguridad de nuestra salvación, que sepamos que somos hijos de Dios y que sepamos de apropiarnos de nuestra posición en Cristo. Recuerden el tema anterior, la posición de nosotros ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Dios, que somos salvos, que somos declarados justos, que nos ha perdonado, que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, que soy heredero, coheredero, etcétera, derechos adquiridos por nuestro Padre, los que Dios nos ha dado a nosotros. Nuestra posición hay que recordarla. Es en segundo nivel para tener la seguridad de nuestra salvación. Y el tercer nivel es la santificación. ¿Y cómo es esto de la santificación? ¿Por qué? Porque la santificación somos liberados de nuestro pasado, libres del pecado. Por eso los encuentros que se realizan en muchas iglesias son muy buenos. ¿Por qué? Porque salen liberados. Ya platicamos de eso también, de los encuentros. Los que tienen pecados, Dios les ayuda y salen liberados de esos pecados. El propósito de los encuentros es liberarlos totalmente de sus pecados. Porque muchas veces, si sales del encuentro y no asistes a la iglesia, no te alimentas espiritualmente, y por ejemplo quieres hacer una liberación tratando de hacer guerra espiritual y todavía tienes unos pecadillos por ahí, pues lo único que va a hacer, los demonios se van a reír de ti. Aparte que se van a reír de ti, va a suceder como lo que les pasó a los hijos de Seba. Los hijos de Seba estaban reprendiendo al diablo y decían, en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo. Pero ¿qué los demonios qué le dijeron? Los demonios le dijeron, pero yo conozco a Jesús, conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y los demonios se burlaron de ellos, salieron corriendo, los lastimaron, los desnudaron y los avergonzó. Los demonios los avergonzaron y salieron huyendo del pueblo. En cuarto nivel, una vida de oración. Si usted quiere ganarle al enemigo, recuerde lo siguiente: no se vaya directamente en contra a él, a pelear con él. Suba al monte a orar, al monte de Dios. Aprenda a orar. Cuando Jesús iba a ser entregado, que era uno de sus días más difíciles, y le dijo a sus discípulos que se oraban con él una sola hora, y cuando regresa, sus discípulos estaban durmiendo. Simplemente no oraron con nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué es importante aquí? Lo importante de nosotros es seguir la oración
del Padre nuestro. El modelo del Padre nuestro que nos dice: líbranos del mal, líbranos del mal, dice su palabra. Desde ahí ya usted está diciendo en el Padre nuestro que lo libre del mal, que lo aleje del maligno al despertar la mañana. Quinto nivel, alabanza y adoración. Dice que la alabanza es un arma importante de guerra espiritual más poderosa que puede existir para sacar de quicio a los demonios, para acabar con ellos. La alabanza. Usted cuando va a orar, ponga sus alabanzas, entréguele su alma, su cuerpo al Dios eterno, y va a acabar con los demonios. El cuarto nivel, para que nosotros sepamos cómo vamos a destruir al ejército del mal. ¿Y saben por qué? Porque se confunden los demonios, y al confundirse discuten entre ellos y se van de ese lugar. ¿Por qué? Porque son capaces, fíjense bien los demonios lo que hacen. Muchas veces son capaces de meterle en la cabeza, como explicamos hace un rato, a la señora, al esposo, que la está engañando, que esto, que el otro. Pero usted diga: gracias, Señor, porque mi esposo está en ese lugar. Gracias, mi Dios, porque está en ese lugar. Y los demonios se van a confundir, porque ¿cómo es que usted le va a estar dando gracias porque su esposo está con otra mujer? Los demonios se confunden, se van y se alocan y se empiezan a pelear entre ellos. Pero usted dele gracias a Dios, no crea las mentiras de los demonios. Cuando nosotros levantamos nuestras manos en la prueba, en medio de la prueba, se confunden los demonios y se van, se tienen que ir, porque usted al levantar las manos le está dando gracias a Dios por su vida, por la posición que usted tiene ante Dios, por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que le ha dado. Esa es victoria, victoria de que Dios nos está dando en la vida. Porque estamos, gracias a Dios, en este mundo, en esta tierra. Cuando a usted le suceda algo malo, cuando usted esté triste, agobiado, acabado, sacrifique unas alabanzas a Dios, déselas a Dios, entréguelas a Dios, pero no se siga enojando, no se pelee con su familia, con su esposo, con sus hijos, no pelee, entréguele un sacrificio de alabanza a nuestro Padre, nuestro Dios eterno. Sexto nivel, unidad de los cristianos. La oración de Jesús por todos los cristianos fue que todos fuésemos uno, así como Jesús es uno con el Padre. La unidad es muy importante, principalmente en las iglesias, porque recuerden el espíritu de los fariseos. Recuerden ese tema, que el espíritu de los fariseos se mete sutilmente en las iglesias y empieza a confundir la mente de los hermanos. Empieza a tratar de que los hermanos se peleen, de lo que los hermanos abandonen el lugar de la oración, de que los hermanos no se gocen, que no reciban. Entonces, ese espíritu de los fariseos se mete sutilmente en ellos. ¿Y qué pasa? Se desaniman y se salen de la iglesia. Eso es lo que quiere el maligno. Pero nosotros debemos estar unidos, como dice nuestro Señor Jesús, como Él está unido al Padre y son uno solo. Séptimo nivel, dice así: la destreza para hacer guerra espiritual. Esto aquí, ya ustedes saben que el que ya oró, que ya hizo los pasos, que ya hizo el proceso para la guerra espiritual, de todo lo que hablamos, de la oración de comando, de la liberación de sus pecados, de todas esas temas que vimos anteriormente, aquí nos los va a explicar el séptimo nivel, la destreza para hacer la guerra espiritual. Es la siguiente, y es lo que pasa, que muchos cristianos, por no saber hacer guerra espiritual, los demonios los avergüenzan y los dejan en mal delante de las demás personas. ¿Por qué? Porque no están preparados para hacer guerra espiritual. Están atacando a otros cristianos, están peleando entre sí. ¿Y qué pasa? El enemigo, ¿qué hace? Empieza a tirar dardos venenosos entre los cristianos, porque ve que se están peleando. Y al estarse peleando, ¿qué están haciendo? Están abriendo, como la palabra indicaba, que una rendija, una ventana, una puerta,
para que ellos envenenen el alma. Entonces esos dardos van los dardos y caen en el cristiano. Y luego ese cristiano empieza a envenenar a los demás. Y ese veneno está ahí clavado. Y envenena a uno, envenena a otro hermano. Y el chisme se hace una cosa horrible dentro de la iglesia. Por eso muchas iglesias se tiene la precaución de que los hermanos estén en oración constante. De que se predique, que reciban. Y que ahí no se reciba lo malo de los demonios. Porque los cristianos caen en la trampa de los demonios. En octavo nivel, para que usted no se resbale cuando vaya a subir al monte donde tiene que orar, necesitamos usar bien la palabra de Dios. ¿Y dónde lo vemos? En 2 de Timoteo 2:15 de la Reina Valera dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acabamos de explicar que aquella persona que está subiendo esos niveles es porque ya sabe la guerra espiritual, ya sabe cómo orar, ya sabe qué alabanzas, ya sabe qué versículos leer. Todo eso que explicamos, todo eso que hemos aprendido, lo va a aplicar y él no va a ir a pelear carnalmente, porque la palabra nos enseña de que nuestra lucha no es contra sangre y carne y hueso, no, es contra los seres espirituales, celestiales, de maldad, potestades, todo ese tipo de espíritus. Entonces nuestra guerra es espiritual. El noveno nivel lo encontramos en Gálatas 2:20, que dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vivimos nosotros. Ahora las cosas las hacemos en Cristo Jesús. Cristo, nuestro Dios, ama, bendice, perdona. Y nosotros somos los que estamos orando para perdonar. Porque Dios está con nosotros. El sentir de nuestro Padre, el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces aprendemos a perdonar, a amar a nuestras esposas, a amar a nuestros hijos, a amar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares que vienen de visita. Aprendemos a hacer todo eso que dice la palabra, amar a nuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, dice su palabra. Y en eso aprendemos en este nivel. El 10º nivel, perseverancia. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9 de la NBI. Todos los días, todos los días, haz el bien. Puedes hacer el bien sin decir groserías, ayudar a alguien, ayudar a tu esposo, a tus hijos, a toda tu familia, a la gente que tú quieras ayudar. Dice que a su tiempo tú vas a sembrar, porque a su tiempo vas a cosechar lo que Dios te va a dar. Las bendiciones materiales, que Dios siempre te las va a dar. Y en 11º nivel, y ya estamos terminando, el amor incondicional del Padre. Recuerda que todos estos niveles de los que estamos hablando es para que todos ustedes, amigos y amigas, suban al monte donde nuestro Dios se puso a orar y nosotros lleguemos a ese nivel para poder ganar las guerras espirituales. Pero tenemos que obedecer su palabra que es fiel y verdadera. No dormirnos como los discípulos que se durmieron y no pudieron orar con Jesús una hora. Dice el 11º nivel, que es el amor incondicional del Padre hacia nosotros. Ya estamos casi en la cima con Él. Ya amamos a las personas que no amábamos antes, a las que le teníamos coraje, le teníamos envidia, odio. Ya las amamos.
ya las respetamos, las ayudamos. Y eso no es que tú estés obligado a amarla, no, que hacías un esfuerzo por amar a esa persona, no. Ahora ya sin esfuerzo, ya la ves y amas a esa persona, porque el amor del Padre está en ti, como Dios nos ama a nosotros. Y ya el último nivel, que es el 12, y ya terminamos con este nivel, es el siguiente: la presencia del Creador, la presencia del Eterno, de nuestro Dios Todopoderoso. Dice en Éxodo 33:14 de la NBI, y terminamos: yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Bueno, hermanos, amigos, compañeros, la palabra ha sido dada para poder ganar la guerra espiritual. Tenemos que subir al monte con todos esos niveles que Dios nos ha enseñado para ganarle al ejército del maligno. Recuerden que el ejército de nuestro Dios está compuesto por Dios nuestro Señor y por sus ángeles, que le están ayudando para ganar la guerra espiritual, y para que todos nosotros que estamos en su palabra, que estamos en este camino tan hermoso que es la salvación y la vida eterna, estemos siempre de pie con la armadura de Dios y siempre estemos en victoria, ganando las batallas al enemigo. Bueno, oremos a nuestro Dios. Levantamos nuestras manos en señal de victoria y cerramos nuestros ojos para orar al Creador. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra que nos ha enseñado el día de hoy. Pongo en tus manos la vida de todas aquellas personas que se conectaron y de todas aquellas personas que van a ver este tema posteriormente. Los pongo en tus manos a todos aquellos, Señor, que van a subir hasta el 12º nivel, que tú quieras, Señor, que nosotros subamos al monte para que tú nos ayudes y para que progresemos y estemos en victoria todo el tiempo, y no dormirnos como los discípulos que no pudieron orar con Jesús una hora. Tenemos que ser libres de las acechanzas del diablo y de todos aquellos demonios que se mencionaron, Señor, que son de la pereza, la avaricia, la envidia, el odio, la lujuria. Todos esos demonios quedan atados y se van al abismo y nunca regresan, en el nombre de Jesús, al abismo sin fondo. Te doy gracias por el día de hoy y te doy gracias por todas aquellas personas que van a recibir la palabra de vida, que es tu bendita palabra, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, y nos despedimos en esta hora. Puro reino y puro flow. Los hot news de la semana son los siguientes. Grupo de Gracia Inquebrantables, este se estará tomando en línea todos los jueves a las 6 de la tarde. Estaremos transmitiendo en línea todos los sábados a las 5 p.m. con el líder Sabino. Redes sociales, síguenos en Facebook, Instagram. No se te olvide compartir y darle like. Únete al nuevo proyecto del pastor Rodolfo Sevilla Amor, For Grace Gaming. For Grace, domingo 5 p.m. te esperamos en nuestra próxima reunión en línea. Empezamos puntuales. Gracias al Creador y gracias a ti. Ya somos 1000 personas en Facebook. Únete y sé parte del reino. Puro reino y puro flow. Hola amigos, quiero mandarles un saludo a todos los que tomaron la conferencia y a mis amigos de For Grace, y sobre todo al pastor Sevilla, y recordarles que el próximo domingo a las 5 de la tarde es la siguiente conferencia. Recuerden darle like a la página y compartir. Saludos a todos.